Capítulo 48. El nacimiento del Avatar. Empieza. La aproximación que hemos indicado entre el simbolismo del corazón y del huevo del mundo nos conduce a señalar todavía, en lo que concierne al segundo nacimiento, otro aspecto diferente de aquel bajo el que lo hemos considerado precedentemente. Es el que le presenta como el nacimiento de un principio espiritual en el centro de la individualidad humana, que, como se sabe, es figurado precisamente por el corazón. A decir verdad, este principio reside siempre en el centro de todo ser, pero en un caso tal como el del hombre ordinario, en suma, no está en él más que de una manera latente, y cuando se habla de nacimiento, con eso se entiende propiamente el punto de partida de un desarrollo efectivo. Hay una primera llamada cuando habla del centro del todo el ser, dice ver el hombre y su devenir según el Vedanta capítulo 3. Y en efecto, es este punto de partida el que es determinado o al menos hecho posible por la iniciación. Así pues, en un sentido, la influencia espiritual que es transmitida por esta se identificará al principio mismo de que se trata. En otro sentido, y si se tiene en cuenta la preexistencia de este principio en el ser, se podría decir que tiene como efecto vivificarle, no en sí mismo, bien entendido, sino en relación al ser en el que reside, es decir, en suma, hacer actual su presencia que no era primeramente más que potencial, y de todas las maneras es evidente que el simbolismo del nacimiento puede aplicarse igualmente en uno y otro caso. Ahora, lo que es menester comprender bien es que, en virtud de la analogía constitutiva del macrocosmo y del microcosmo, lo que está contenido en el huevo del mundo, y apenas hay necesidad de subrayar la relación evidente del huevo con el nacimiento o el comienzo del desarrollo de un ser, es realmente idéntico a lo que está contenido también simbólicamente en el corazón. Segunda llamada. Otro símbolo que a este respecto tiene con el corazón una relación similar a la del huevo es el fruto, en cuyo centro se encuentra igualmente el germen que representa esto de lo que se trata aquí. Cabalísticamente, este germen es figurado por la letra Yod, que es en el alfabeto hebraico el principio de todas las demás letras, y que se asemeja a una semilla por su forma. Rápidamente, ¿por qué no? Vamos a ver cómo es una Yod hebrea. Es esta letra, la Yod. Vale, continuamos. Se trata de ese germen espiritual que, en el orden macrocósmico, así como ya lo hemos dicho, es designado por la tradición hindú como el Hiranyagarbha, y este germen, en relación al mundo en cuyo centro se sitúa, es propiamente el avatara primordial. Avatara en el sentido de descenso. Tercera llamada. Aquí no se trata de los avataras particulares que se manifiestan en el curso de los diferentes periodos cíclicos, sino de lo que en realidad y desde el comienzo es el principio mismo de todos los avataras. Del mismo modo que desde el punto de vista de la tradición islámica, Al-Ruh Muhammadiyya es el principio de todas las manifestaciones proféticas, y que este principio está en el origen mismo de la creación. Recordaremos que la palabra avatar expresa propiamente el descenso de un principio al dominio de la manifestación, y también, por otra parte, que el nombre de germen se aplica al Mesías en numerosos textos bíblicos. Bien, ahora bien, el lugar de nacimiento del avatar, así como de lo que le corresponde desde el punto de vista microcósmico, se representa precisamente por el corazón, identificado también a este respecto a la caverna, cuyo simbolismo iniciático se prestaría a desarrollos que no podemos pensar emprender aquí. Es lo que indican muy claramente textos tales como este. Sabe que este Agni, que es el fundamento del mundo eterno, principial, y por el cual éste puede ser alcanzado, está oculto en la caverna del corazón. Esto es una cita de el Kazna Upanishad. Se podría objetar quizás que aquí, como en muchos otros casos, el avatara es expresamente designado como Agni, mientras que por otra parte se dice que es Brahma, quien se envuelve en el huevo del mundo, llamado por esta razón el Brahmanda, para nacer en él como Hiranyagarbha. Pero, además de que los diferentes nombres no designan en realidad más que diversos aspectos o atributos divinos, que están siempre forzosamente en conexión los unos con los otros, y no en entidades separadas, hay lugar a recordar más especialmente que Hiranyagarbha se caracteriza como un príncipe de naturaleza luminosa y por consiguiente ígnea, lo que le identifica verdaderamente a Agni mismo. Ahí, quinta llamada. El fuego, Tejas, contiene en sí mismo los dos aspectos complementarios de luz y de calor.
Y respecto a Agni, dice, por lo demás, esta razón se agrega también a la posición central de Hiranyagarbha, para hacerle asimilar simbólicamente al Sol. Para pasar de ahí a la aplicación microcósmica, basta recordar la analogía que existe entre el Pinda, embrión sutil del ser individual, y el Brahmanda, o el huevo del mundo, séptima llamada. El Yata Pinda, Tata Brahmanda, el ver el hombre subvenir según el Vedanta. Y este Pinda, en tanto que germen, permanente e indestructible del ser, se identifica en otras partes al núcleo de inmortalidad que es llamado luz en la tradición hebraica. Octava llamada. Ver el rey del mundo. Se puede notar también que la asimilación del segundo nacimiento a una germinación de luz recuerda claramente la descripción taoísta del proceso iniciático como endogenia del inmortal. ¿Qué? Se puede notar también que la asimilación del segundo nacimiento a una germinación de luz recuerda claramente la descripción taoísta del proceso iniciático como endogenia del inmortal. Esta expresión yo no la recuerdo. Vale, habría que revisitarla, pero es una regeneración interna y obviamente el inmortal es aquel que ha alcanzado a trascender las condiciones limitativas del tiempo y por lo tanto es considerado un inmortal, como iniciado como identificación del principio espiritual. Vale. Es verdad que en general el luz no está expresamente indicado como situado en el corazón, o que al menos este no es más que una de las diferentes localizaciones de la que es susceptible en su correspondencia con el organismo corporal, y que no es la que se refiere al caso más habitual. Por esta localización no se encuentra menos exactamente entre las demás, ahí donde el luz está en relación inmediata con el segundo nacimiento. En efecto, estas localizaciones, en plural, que están también en relación con la doctrina hindú de los chakras o centros sutiles del ser humano, se refieren a otras tantas condiciones de este, o a fases de su desarrollo espiritual, que son las fases mismas de la iniciación efectiva. En la base de la columna es en el estado de sueño, donde se encuentra el luz, en el hombre ordinario. En el corazón es la fase inicial de su germinación, que es propiamente el segundo nacimiento. En el ojo frontal es la perfección del estado humano, es decir, la reintegración del estado primordial. En fin, en la coronilla de la cabeza, finalmente, en fin, en la coronilla de la cabeza es el paso a los estados superindividuales que deben conducir finalmente hasta la identidad suprema. Bien, no podríamos insistir más sobre esto sin entrar en consideraciones que, dado que se refieren al examen detallado de algunos símbolos particulares, encontrarían mejor lugar en otros estudios, ya que aquí hemos querido atendernos a un punto de vista más general y no hemos considerado tales símbolos en la medida en que esto era necesario, más que a título de ejemplos o ilustraciones. También hay muchas otras culturas que hablan de que el estado o el intelecto humano se puede alojar en el hígado, etc. Es lo que no quiere decir con las múltiples localizaciones que esto va simbólicamente teniendo a medida que el ser humano asciende en su identificación con su centro espiritual, que son obviamente simbólicas y analógicas solamente. Para finalizar en yo no recordaba además que no hace toda esta ilustración de las diferentes fases que también tienen que ver con los diferentes saludos en la masonería, señalando diferentes puntos, y los latifas en la tradición islámica. Finalmente, para hablar de centros simbólicos espirituales del ser. Para terminar, dice, nos bastará pues haber indicado brevemente, para terminar, que la iniciación, en tanto que segundo nacimiento, no es otra cosa en el fondo que la actualización en el ser humano del principio mismo que, en la manifestación universal, aparece como el avatara eterno. Y ese es el final del libro Consideraciones sobre la iniciación, que trata sobre justamente el renacer de este avatar eterno en el centro o en el corazón del ser, en el principio de todos los seres. Continuamos entonces finalmente con el cierre de este libro y espero poder continuar con estos videos con diferentes aclaraciones y consideraciones tratando ya otros temas, pero este es el final del capítulo 48 del libro A Percepciones sobre la Iniciación de René Guénon.